Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas Esperando. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, se te escucha perfecto. Ah, buenísimo. Bien, yo los silencié a todos nada más que para evitar mucho ruido, pero pueden abrir el micrófono cuando quieran, Ah, bien. si quieren hacer preguntas y demás. Veo algunas caras conocidas por ahí, mejor dicho, nombres por el momento. Estamos esperando unos minutitos Dale, a que se una más gente. y esperamos hasta las 6:07, 19:06, 19:07 y empezamos. Bien. ¿De dónde se están conectando? ¿De dónde son? ¿Quieren contar por el chat? Bueno, yo soy de Berazategui. Perfecto. Yo Bien. soy Mi de nombre es Quilmes, Graciela. estamos en zona sur. Perfecto. En la zona sur de Capital. Acá hay una de Córdoba Sí. Capital, Ivana, como vos. Mirá, como Pero yo. alguien de Santa Buenísimo. Fe, que es Laura, porque bueno, la ubico. Hay gente de Corrientes, creo, por ahí dando vueltas, de Paraná, Entre Ríos, Mirá. Corrientes también. Hay gente de Chaco, Recoleta, me dice acá otra persona. Muy bien. De La Plata, Plata. Rocío que me dice que es de Corrientes Capital. Estamos variaditos. Nos falta gente del sur ahora. Está muy bien. Estamos de todos lados. Está bueno. Está bueno. Para aquellos que me conocen saben que yo soy media histérica con el tema puntualidad. Me gusta mucho la puntualidad. Así que espero 1 minuto, 2 como mucho más y después comenzamos. Hola, Ani. Si no, doctora, vamos empezando, así es un tiempo después para preguntas. Dale. Bueno, preséntate, Ivana, después me presento yo. Bueno, bueno, yo soy Ivana, soy... Bien. Ay, Alguien del sur, alguien del sur, de acá Carmen del sur, Patagones. acá salió del sur, Carmen de Patagones. Tenemos la persona del sur. Bueno, yo soy Ivana, soy licenciada en Administración de Empresas y me dedico a la consultoría en innovación y también a lo que amo, que es que doy clases en distintas universidades y ahora también soy fundadora de Espacio Epilepsia, así que me dedico a todo lo que es a tratar de eliminar el estigma en la epilepsia, concientizar. Así que bueno, si alguno quiere unirse a esto y ayudarnos en esta parte, bienvenidos. Muy bien. Una gran trabajadora, Ivana, una gran motivadora. Bueno, yo soy María del Carmen García, soy médica, soy neuróloga, hago la parte de epilepsia desde hace ya varios años. Actualmente trabajo en el Hospital Italiano y estoy acá en realidad como representante de la Liga Argentina contra la Epilepsia, de la cual soy la actual presidenta hasta el año entrante. Así que bueno, un poco la idea era traer algo de información. El título más que nada era qué hacer o qué no hacer frente a una crisis, si les toca a las personas que les toca estar frente a una crisis. Pero luego van surgiendo otras preguntas, así que son libres también de generar ustedes las preguntas que quieran. Nosotros hemos seleccionado, y esto fue una idea de Ivana, de mostrar crisis en un video, como para que se vean, más que contarlas, qué son o cómo son, mostrarlas. Obviamente son videos de YouTube, porque no puedo usar videos de mis pacientes por una razón de privilegios personales, ¿no? Y de privacidad. Pero la idea es esa, mostrarles un poquito algunas crisis para aquellos que nunca hayan visto una.
aún aquellos pacientes, ¿no? Porque el paciente no sabe lo que hace, es lo que le cuentan que hace, la gran mayoría de las veces, algunos tienen conciencia, pero la gran mayoría no. Entonces está bueno poder verlo, y también para aquellos que no son pacientes, ¿no? Y para poder después entender la gravedad de cada episodio. Antes que nada, le quería comentar esto, ¿no? Una crisis epiléptica es una actividad anormal de nuestro cerebro. Nuestro cerebro entre las neuronas, que son las células que constituyen el cerebro, se comunican entre ellas con descargas eléctricas, ¿no? Muy chiquititas entre unas y otras, que son las que permiten el pasaje de información de un lado para el otro. Pero por alguna razón, algunas veces, un grupo de neuronas es como que se enloquecen y descargan todas juntas con una cantidad mayor de electricidad de la que es necesaria, y esto entonces lo que genera una crisis epiléptica. Hay muchas formas de crisis, muchísimas, tienen síntomas muy variados, y esto va a depender de la zona del cerebro donde esté ese cortocircuito, ¿no? Cada zona de nuestro cerebro tiene una función diferente, y por lo tanto, dependiendo del lugar donde se genere, es el síntoma que va a dar. Obviamente todos estamos muy acostumbrados a ver en la televisión, en las películas, en la calle a veces, la convulsión grande, que obviamente no es la más frecuente, ¿no? Es la que más ruido hace, la que más vemos, es la que por ahí más asusta, pero no quiere decir que sea la más frecuente. Yo les voy a mostrar un ejemplo de una convulsión, y les voy a mostrar un ejemplo después de algunas otras crisis, en realidad no más de 4, como para que después podamos ver qué hacemos frente, nosotros como espectadores, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este tipo de episodios? Yo ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si resulta la tecnología. Vos, Ivana, me decís si se ve bien o si hay algún problema. Esta primera crisis que les muestro es la convulsión que todos estamos acostumbrados más que nada a ver. Este es un paciente que está en un estudio. Él empieza a sentir algo sin lugar a dudas, esto que todos llamamos aura, ¿no? Que es como algún síntoma que empiezo a tener antes de que venga la convulsión y avisa. Esto no le pasa a todo el mundo, le pasa a un grupo nada más de personas, y ahí ya su acompañante se da cuenta que está comenzando la crisis, ¿no? En este caso, hubo un giro de la cabeza hacia la derecha, y ya se comienza a poner rígido el cuerpo. Y luego progresa a lo que estamos acostumbrados a ver, que es esto de lo que llamamos tónico clónico, ¿no? Tónico es porque se pone muy duro el cuerpo, las manos, sobre todo los brazos, las piernas. Lo que están intentando hacer así, ellos allí, es una de las cosas que deberíamos tratar de hacer en una crisis, que es ponerlo de costado al paciente. Y luego comienzan los movimientos clónicos, que son los temblores que comienzan a aparecer después, ¿no es cierto? Y que van anunciando ya el final de la crisis. O sea, primeramente es tónico, luego empieza a aparecer esto, que va marcando el final. Cada vez son menos frecuentes las sacudidas hasta que llega al final. Fíjense que acá lo han puesto de costado, no le han puesto nada en la boca, que es otra de las cosas que siempre debemos hacer. Acá lo voy a detener un poquitito el video. Esto de ponerlo de costado tiene una lógica, que es todo lo que haya en la boca del paciente, que puede ser saliva, porque en ese momento no pueden tragar, o puede ser sangre si a veces se pueden haber mordido un poquito. Así va a salir hacia afuera, no lo va a aspirar cuando empiece a respirar el paciente, y por lo tanto no se le va a ir al pulmón y no puede generar esto alguna complicación. Por lo tanto, siempre lo ideal es ponerlo de costado. Si es posible del lado izquierdo, mejor. Esto es por cómo están puestos los bronquios, nada más, pero no importa si es izquierdo o derecho. Esto no siempre se puede hacer durante una crisis, porque a veces el paciente es grandote y no lo podemos mover. No importa, una vez que termine, sí, una vez que termine el paciente va a quedar más relajado, más flácido el cuerpo, y ahí sí lo podemos poner. Y lo que van a hacer ellos también es importante, no molestarlo demasiado, ¿no? Lo ponemos de costado, lo dejamos descansar, y le vamos dando tiempo que se recupere, no nos volvemos locos de que ya se despierte. Bueno, esto sería entonces lo que es una crisis generalizada, o una crisis de gran mal, como también se le dice. Acá les voy a mostrar otra crisis, que son las que antiguamente se le decían parciales complejas, hoy le decimos focales, es lo mismo, donde van a ver que es una cosa completamente distinta. Hay
focales o parciales complejas hay muchísimos tipos diferentes. Yo voy a mostrar esta nada más como un ejemplo, donde el paciente no tiene registro, también hay como una ruptura de contacto, no tengo contacto con lo que está pasando, y hacen estas conductas automáticas, ¿no? Golpea las manos, se acuesta, puede mover la cabeza, hay algunos pacientes que hacen como movimientos de masticación en ese momento, o acomodan cosas sin sentido, pueden caminar un poquito durante ese episodio. Son todas conductas que parecen normales, pero las está haciendo en forma automática el paciente, por eso le decimos automatismos. Estas continúa y luego seguramente va a cortar. Normalmente las crisis duran 1 minuto, 1 minuto y medio, muy raro que duren más allá de eso. Estas crisis obviamente no tienen la gravedad de la anterior en cuanto a la posibilidad de golpearse, ¿no es cierto? Es mucho menos la probabilidad, pero sí es importante que no se metan en problemas en ese momento, ¿no? Porque, qué sé yo, si se ponen a hacer cosas automáticas, por ahí pueden ser mal interpretadas. Por ejemplo, un paciente mío se puso a manipular una moto que estaba en la vereda, que no era de él, y llamaron a la policía pensando que la estaba queriendo robar. En realidad lo que estaba haciendo era una cosa automática, ¿no? Lo mismo puede ser que uno camine en forma automática y si está en la calle puede atinar a cruzar la calle, o bien en la casa también se puede golpear si está en una situación no favorable, porque no son conscientes de lo que está pasando. Bien, esta entonces es otro tipo de crisis, que es una crisis focal. Ahora les voy a mostrar otras dos que son mucho más simples. Esta, que es una crisis de ausencia. Acá lo están haciendo hiperventilar, porque esto es una de las causas que genera una ausencia. Entonces muchas veces los hacemos respirar hondo, y lo que hace es esto. Deja de hiperventilar, deja de hacer lo que está haciendo unos segundos, es como que queda en blanco, y ahí sigue. Es muy cortita, ¿no? Las crisis de este tipo de ausencias son extremadamente cortitas. Muchas veces el paciente no se da cuenta que las tuvo, y el acompañante tampoco, ¿no? Porque son muy cortitas, es esto. Y luego retoma totalmente. Analía me ha levantado la mano. ¿Querés escribirme en el chat? No sé si podés, Ani, escribir en el chat. Y por último les voy a mostrar otra crisis, que es la que se llama crisis mioclónica, que vamos a ver más en los adolescentes. Y acá sí presten mucha atención a los brazos, a los movimientos de los brazos. Ella estaba comiendo ahí. Y fíjense los saltitos que pega, ¿no? Son saltitos nada más, no pierde la conciencia, ya está totalmente lúcida, pero lo que puede pasar es que se le caigan las cosas que tienen en la mano, ¿no? En ese momento es bastante típico esto. Generalmente pasan a primera hora de la mañana, entonces se les cae la taza del té o se les cae el cepillo de dientes, y al principio nadie piensa que esto pueden ser crisis y los toman como torpes. Bien, ahí está nuevamente. Bueno, esos son muestras de 4 tipos diferentes de crisis que tienen intensidades muy diferentes. Entonces, ¿qué hacer frente a ellas? Es una de las preguntas. ¿Cómo hacemos para ayudar al paciente en ese momento? Siempre lo más importante es mantener la calma. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que en ese momento nos desesperamos todo, aún yo como médica, cuando estoy frente a una convulsión me desespero, ¿no? Pero tenemos que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer, nada, para que la crisis sea más o menos larga. Lo único que podemos hacer es ayudar para que no se lastime el paciente, nada más que eso. Si yo la quiero acortar antes de tiempo, la única forma es con una inyección en vena, para lo cual tengo que tener la medicación a mano, la jeringa, la vena, imposible que podamos hacer algo, ¿no? Entonces, saber que la crisis va a cortar solita en un momento determinado, y lo único que tenemos que hacer es proteger al paciente. En la primera, en una convulsión, lo más importante es, como les dije antes, no poner nunca nada en la boca. Esto de que me voy a tragar la lengua, se va a tragar la lengua y se va a ahogar, es un mito. Nunca se va a poder tragar la lengua, eso no existe.
A lo sumo se puede lastimar, eso sí, cuando se muerde se puede lastimar. Pero si yo le pongo la mano, me va a lastimar la mano a mí, y a lo mejor se lastima más el paciente también. Y otras cosas, si yo le pongo algo que por ahí se pueda romper, ¿no es cierto? Alguna cosa plástica, por ejemplo. Al cerrar la boca se puede romper y se puede ahogar con ese plástico que le queda en la boca. Por lo tanto, no poner nada. La gente que tiene mucha práctica en esto, porque su familiar tiene varias crisis seguidas y saben cómo manejarlo, por ahí sí se animan a poner algo de goma o el cinto, pero yo diría que no pongan nada. Eso lo dejamos para aquellas personas que ya vienen con cierto training para hacerlo, ¿no? Nada, que no va a pasar nada, lo sumo se va a lastimar la lengua y como mucho tendremos que suturar la lengua, no va a pasar más que eso, digamos. Eso es una cosa importante, nunca nada en la boca. La segunda, evitar que no golpee la cabeza. Lo único que me importa es que no se golpee la cabeza al tener las sacudidas contra el piso, contra la mesa, contra lo que sea, poniendo la mano, la almohada, un abrigo, lo que tengamos a mano, ¿no? Que nos permita ayudar. Sí podemos, en plena crisis, ponerlo de costado, si no, no nos preocupemos, cuando termina la crisis, lo ponemos de costado. Y luego lo dejamos tranquilo. Lo peor que podemos hacer es, despertate, despertate, ¿qué te pasa ya? Despertate. No se puede. Es como que un paciente tuvo una crisis, tuvo una descarga eléctrica muy importante, su cerebro no está funcionando acorde al principio y no va a poder contestarnos, ¿no? Y lo vamos a poner más confuso. Por lo tanto, dejarlo tranquilo. Esa es la crisis más grande. En la crisis segunda que le mostré, donde el paciente hace estas cosas automáticas, tan solo evitemos que no se ponga en problemas, digamos, ¿no? Que no se mueva demasiado, que no atine a cruzar la calle, que si está en la casa se pueda quedar en una zona protegida, que no se vaya a golpear. Si tiene algo en la mano, tratemos de sacarlo, a veces posible, a veces no. Si estaba comiendo, retiremos la comida, a veces puede quedar comida en la boca, si se puede sacar mejor, si no, no importa. Pero digamos, cuidar nada más que eso, nada más. Y en las otras dos, la verdad que no hacemos nada, porque en la ausencia ni cuenta nos damos que la tuvieron, ¿no? Es tan breve que no llegamos a tener ni riesgo para el paciente, ni problemas, nosotros no podemos hacer nada. Parecido con la mioclonía, porque es una cosa muy cortita, se le va a caer las cosas en la mano, se puede lastimar un poco por ahí inconscientemente con el tenedor, si lo tiene, es muy raro, porque generalmente tienden a tirar, no a lastimarse. Pero no podemos, en esa no hace falta que hagamos grandes cosas. La más importante es la primera, ¿no? Es la que nos lleva a tener que tener en claro qué tenemos que hacer en ese momento. Ivana, vos si vas mirando las preguntas, me vas diciendo. Perfecto, doctora. Bueno, le están mandando primero varios agradecimientos. Una de las primeras preguntas que es típica, ¿cuál es la diferencia entre decir crisis o convulsión? Ok. Crisis son todas. La crisis grande que les mostré, la crisis de ausencia, la crisis mioclónica, la crisis focal. Convulsión es solamente la primera, la que vimos primero, la tónico-clónica. Convulsión es sinónimo de tónico-clónica. Crisis son todas. Puede ser una crisis tónico-clónica, pero también de ausencia, de mioclonías. Relacionado a eso, Iris pregunta, ella creía que la epilepsia era solo el primer caso. Entonces, Okay. ¿podemos aclarar qué es la epilepsia nuevamente? Ok. Sí, la epilepsia es la enfermedad que va a tener crisis epilépticas, ¿no? Entonces, una enfermedad que se va a caracterizar porque una persona ya tuvo al menos 2 crisis a lo largo de la vida separadas. O sea, todo lo que pasa en un día para mí es una sola. Por lo tanto, tiene que haber tenido 2 episodios separados por 24 horas y que no tenga nada que lo haya desencadenado. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes y la crisis ocurre cuando la glucemia está muy baja, eso no es una crisis por epilepsia, es una crisis porque me faltó glucosa para mi cerebro. Si la crisis ocurre en un momento en que estoy alcoholizada, entonces tampoco es una crisis por epilepsia, sino es por el efecto tóxico del alcohol, ¿no? En la gente grande, cuando se baja la sal de la sangre, el sodio, también puede favorecer crisis, y eso nosotros no son convulsiones, sí, pero no son por epilepsia, son por otra cosa. Cuando no encontramos nada de todo eso, entonces sí, ahí ya hablamos de epilepsia, y hay muchos tipos de epilepsia, ¿no? Entonces, las epilepsias que tienen convulsiones grandes son un tipo, hay otros pacientes que tienen convulsiones focales, como la segunda, y entonces le decimos epilepsia focal, que a veces pueden o no tener convulsiones, pero tienen esas otras crisis. Hay epilepsias de ausencia, que solamente tienen ausencias, como las que vimos del bebé, del chiquito,
O epilepsia mioclónica, que es muy común en los adolescentes, que tienen las sacudidas, a veces pueden tener alguna grande, y a veces ausencias. Entonces hay distintos tipos de epilepsia, y cada paciente tiene una forma diferente, en cierta manera. Eso está bueno lo que usted plantea, que por ahí no nos damos cuenta de preguntarle al médico qué tipo de crisis epiléptica tenemos. Entonces eso está bueno de decir, bueno, a ver, qué tipo de crisis tenemos y cómo asistir en cada una de esas crisis. Acá, por ejemplo, Rocío dice, mi hija tiene ausencia y cae al piso, mantiene los ojos abiertos, pero el cuerpo no se mueve para nada. Entonces, bueno, ¿cómo asistir en ese caso? Si tiene solamente ausencia, quiere decir que queda en blanco, lo único que podés hacer ahí es evitar que no se lastime si se pone en una situación de riesgo o si se cae para que no se golpee en ese momento. A veces es difícil porque es breve, cae y no nos da tiempo a ir a buscarla, ¿no? Pero al no tener movimientos, básicamente lo único que puede hacer uno es tratar de evitar que no se lastime en un momento determinado. Sería más del segundo grupo, ¿no? En este chico hacía muchos movimientos, pero hay pacientes que no, que quedan en blanco y quietos y a veces se pueden llegar a caer en ese momento. Nada, auxiliarlo en ese momento y nada más, porque no hay mucho más para hacer en ese punto, ¿no? Buenísimo. Y si una persona tiene una convulsión tónico-clónica, pero esta convulsión le da sentada o incluso en la cama, ¿qué puede pasar? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, si está sentada y le da una tónico-clónica puede llegar a caerse, ¿no? Es muy probable que llegue a caerse porque al ponerse rígido se va a ir estirando el cuerpo y muy probablemente caiga. O sea que si estamos cerca, tratar de evitarlo. Si está en la cama, en cierta manera es seguro para el paciente, es más seguro porque está en la cama, pero si nosotros lo estamos observando en el momento en que ocurre, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no quede boca abajo, ¿no? Si a un paciente le da una convulsión y está boca abajo, tiene un poco más de riesgo porque a lo mejor al terminar la convulsión no puede respirar bien por estar en una mala posición y eso lo puede poner en mayor riesgo. Por lo tanto, si nosotros estamos presentes en el momento de la crisis o cuando está ocurriendo la crisis, ponerlo de costado de nuevo, pero que no quede boca abajo, sería la única precaución al estar en la cama. Relacionado a eso, una pregunta que habían mandado por Instagram era las convulsiones del sueño. ¿Cómo podemos hacer cuando se tiene una convulsión durante la noche? Sí, exactamente. Primero y principal aclarar que las crisis durante el sueño son muy frecuentes. O sea, las convulsiones o algunas formas de crisis, no necesariamente convulsiones, tienden a ocurrir más durante el sueño en algunos pacientes, ¿no? Porque el sueño permite que esa actividad eléctrica se desencadene de una forma diferente. En el sueño puede haber convulsiones grandes, como la primera, o puede haber crisis focales, como la segunda que vimos, ¿no? Que el paciente está dormido y empieza a hacer algún tipo de conducta automática anormal. La verdad que durante el sueño tiene cierta seguridad, por el hecho que al estar en la cama está más protegido para golpearse, y la gran precaución que hay que tener siempre, de nuevo, para aquellos que estamos presentes en esa crisis, ¿no? Es el hecho de que no nos quede boca abajo, porque es la que nos puede poner en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que no pueda comenzar a respirar bien después de la convulsión, y ahí puede a veces asociarse a lo que se llama muerte súbita en epilepsia. Esto pasa muy pocas veces, felizmente, muy pocas veces. Sobre todo se ve en gente que tiene muchas crisis, digamos, que no puede lograr un buen control con la medicación y que tiene muchas convulsiones. Entonces, al pasar durante la noche, a veces puede pasar esto de un riesgo mayor de una muerte súbita. Una de las cosas que uno puede hacer en esos casos es siempre tratar de que el paciente no duerma boca abajo, porque normalmente si no duerme boca abajo se evita bastante. Si estamos nosotros presentes, porque somos el que está al lado, el que se dio cuenta o el acompañante en la cama del paciente, tratar de que no quede boca abajo, ¿no? Girarlo, ponerlo de costado para que evitemos esos problemas. Bien, perfecto. También comentar que en YouTube y en Instagram de Espacio Epilepsia hay una charla muy interesante del doctor Juan Ábalos, donde explica un poco más de SUDEP o muerte súbita en epilepsia, si alguno quiere adentrarse un poco más sobre ese tema. También acá están preguntando sobre la duración de las crisis. Hay una persona que comenta que dura 3 minutos y después queda muy cansada, pero totalmente despierta. Y otra persona que dice que dura
hasta más de 15 minutos. ¿Cuál es la duración normal y en qué casos tenemos que tener cuidado? ¿Cómo sería eso? Perfecto. También depende del tipo de crisis. Las crisis de ausencia nunca duran más allá de 15, 30, 20 segundos. Las que vimos, la del nenito que está hiperventilando, son extremadamente cortas. Las mioclonías son fracciones de segundo, muy cortas. La convulsión grande, la primera, en promedio suelen durar 2 minutos, ¿no? Hay algunos que pueden ir un poco más, otros un poquito menos, en promedio son 2 minutos. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando han pasado 5 minutos de convulsión y esa convulsión no se ha detenido. Eso no es muy común de ver. A uno nos parece que es un siglo y que son años que está en la crisis por los nervios que genera la situación del momento, pero es muy raro que una crisis grande llegue a 5 minutos. Cuando llega a 5 minutos, muchas veces sí necesitamos la ambulancia sí o sí, porque la única forma a veces de detenerla es con medicación, ¿no? Y los únicos que pueden colocar medicación en ese momento son los médicos que vengan en una ambulancia. Las otras crisis, las que hacen conductas automáticas, en general también duran entre minuto y medio, 2, a veces se pueden ir un poquito más. Es muy raro que una crisis dure 15 minutos. O sea, sería extremadamente raro. Puede pasar que comience o sea, empieza una crisis corta, hace otra chiquitita y corta, eso puede pasar, pero que una crisis dure todo el tiempo durante 15 minutos es bastante raro, no es lo más común ni lo más habitual. Bien, perfecto. Después acá están comentando también que San comenta que su hija comienza con mareos, ve estrellas de colores y luego la convulsión tónico-clónica. Usted habló de Laura, ¿nos puede contar un poquito cómo sería eso y ¿No? qué es, básicamente? El aura ya es parte de la crisis, es una crisis en sí, lo que pasa es que yo soy consciente durante ese momento, y en general para nosotros como médicos es muy importante el aura. Es muy importante sacar la mayor cantidad de detalles de ese aviso, porque ese aviso me está marcando el lugar donde empezó la crisis, ¿no? Lo que el paciente me pueda contar que siente es lo que a nosotros nos dice, esto debe venir del lóbulo frontal que está acá, o del lóbulo occipital que está acá atrás, o sea, el que nos da más información. En el caso de ella, que tiene esto de las lucecitas y mareo, uno rápidamente se va a la región del lóbulo occipital, que está acá atrás, que es el que nos maneja la visión. Y normalmente cuando las crisis empiezan ahí, empiezan con lucecitas o con rayas o con alguna manifestación visual. A veces hay mareo, como una sensación de vértigo en ese momento, y luego a veces pasa que viene lo siguiente, ¿no? La pérdida de conciencia y la convulsión grande. Pero ese aura es la parte más importante y es el aviso. No todo el mundo lo tiene, obviamente, porque hay gente que no tiene crisis focales, entonces directamente va a la convulsión. Pero aquellos que lo tienen, muchas veces nos es muy útil porque les da tiempo a hacer algo, ¿no? O a ponerse a resguardo, por ejemplo, a sentarse, o bien a tomar algún tipo de medicación en ese momento que a veces les damos sublingual como para ver si corta la crisis. Hay gente que el aura es muy cortita, no le da tiempo a nada, pero hay algunos que tienen tiempo como para poder utilizarlo. O sea, ese dato del aura es muy, muy importante para nosotros como médicos también. Buenísimo. También están preguntando por el clima, si hay alguna relación entre el clima, el calor o el frío y una crisis epiléptica. Ok. No lo sabemos, la gente lo nota, hay muchas personas que lo notan, hay gente que dice que el día que hace calor tiene más chance de crisis, hay otros que notan que los días que hay tormentas eléctricas tienen más crisis. Es algo que los pacientes notan, la verdad que nosotros como médicos tan solo somos observadores ahí, no hay ningún trabajo hecho serio que diga si hay o no relación, pero porque no se ha hecho posiblemente el trabajo, puede que la haya, pero no lo sabemos con certeza, pero es algo que muchos lo comentan. Buenísimo. Y acá también otra pregunta que está buena, que es que Mari dice que su hijo tiene diagnosticado epilepsia mioclónica y pregunta si es posible si eventualmente tenga otro tipo de crisis. ¿Puede pasar eso? Que primero me diagnostiquen un tipo y después tenga otro. En realidad la epilepsia mioclónica juvenil tiene 3 tipos de crisis. Puede tener mioclonías, la de los saltitos, puede tener ausencias y puede tener tónico-clónicas. Y un paciente puede tener los 3 tipos, o puede tener 1, o puede tener 2, pero son los 3 tipos que tienen, no tienen más que eso, digamos, ¿no? Son las únicas formas. Después, si uno los conoce y los trata
Al inicio, cuando recién comienzan con sacudidas, a lo mejor nunca llega a tener la convulsión, porque están tratados. Pero es muy raro que un paciente consulte por las sacudidas, porque lo toma como un tic, como algo de nervios, como otra situación, y no consultan hasta que no llega la primera convulsión, ¿no? Pero no tendría que salirse de esos 3 tipos de crisis, pero puede tener cualquiera de esas 3. Claro, tal cual. Ahí preguntan también lo del sol. El sol Sí. tiene un efecto de fotosensibilidad, o sea, ese es un efecto diferente, ¿no? En aquellas personas que tienen alguna forma de epilepsia, por ejemplo las del lóbulo occipital, ¿no? La luz a veces puede ser como desencadenante. Entonces, ver una luz muy brillante, o por ejemplo, si voy en auto, cuando vamos cruzando, vieron las plantas que la luz se interrumpe todo el tiempo, eso a veces puede gatillar una crisis, o también si están con los jueguitos, ¿no? en una computadora o demás, y tienen fotosensibilidad, eso puede desencadenar una crisis. Pero eso ya es un tema que ya es la fotosensibilidad en sí. No es común, ¿no? Esto es una pregunta de casi todos los padres de adolescentes, si pueden estar en la computadora. Y la verdad es que sí, salvo aquellos que tengan fotosensibilidad, y no es que no puedan estar en una computadora, no pueden estar con ciertos juegos que tienen mucho cambio de luz rápido y que son los que desencadenan crisis. No hay ningún problema si está trabajando en internet o si estás trabajando en un Word o en un Excel, eso no hay ningún tipo de problema. El problema es con aquellos juegos que tengan cambio de luces rápido, pero solamente los que tienen fotosensibilidad, que es raro. En el resto no hay ningún tipo de problema. Tal cual. Y vienen unos anteojos que acá en Argentina no están, pero se pueden acceder, son importados para este tipo de fotosensibilidad. Sí. Ojalá. Ah, ellos los tienen. Bueno, bien. Después también están preguntando por la menstruación, si hay alguna relación entre los días en los que estamos por menstruar o en los que estamos menstruando y la epilepsia. Sí, no en todos, pero sí puede pasar. O sea, obviamente en las mujeres estamos hablando, ¿no? Hay muchas mujeres que notan que sus crisis se dan pura y exclusivamente cuando están por menstruar, o bien a mitad del ciclo, ¿no? Cuando están ovulando, ¿no? El día 14 después del inicio del ciclo menstrual es el día de nuestra ovulación, entonces hay gente que lo nota en ese momento, pero la gran mayoría es cuando está por menstruar o ya menstruando. Y esto tiene que ver con las hormonas. Las mujeres tenemos básicamente 2 hormonas importantes, que son el estrógeno y la progesterona. Nuestro ciclo comienza el primer día de sangrado, en realidad es el primer día de nuestro ciclo, ¿no? Entonces al principio el estrógeno sube hasta el día 14, y luego se mantiene estable y comienza a subir la progesterona hasta el día de la menstruación próxima. El estrógeno es más proconvulsivante, o sea, puede favorecer la presencia de crisis. La progesterona es anticonvulsivante. Pero cuando vamos a menstruar, ambas caen bruscamente y eso a veces puede ayudar a que tengan crisis. La progesterona, por otro lado, al ser anticonvulsivante, tengamos en cuenta que es la hormona que va a predominar en el embarazo. Por eso muchas veces en el embarazo es como un factor protector, porque al tener una hormona que es más protectora, digamos, más anticonvulsivante, muchas personas notan mejoría de las crisis durante los embarazos, ¿no? Muy pocos son los que se agravan durante el embarazo. En general tienden a mejorar un poquito cuando son hormonodependientes. Pero sí hay mucha relación con los ciclos. Entonces, ya que trajo el tema del embarazo, no sé si es un mito o podemos hablar qué pasa esto de si tengo epilepsia no puedo tener hijos. Mito total. Obviamente que se puede tener hijos sin ningún problema. El gran problema de una mujer con epilepsia es la medicación, más que nada para el embarazo. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer es buscar el mejor medicamento para la mujer, cuál es el medicamento que mejor controla sus crisis, de ser posible planificar el embarazo, ¿no? Armarlo en conjunto con nosotros y el ginecólogo, pero como mujeres sabemos que no siempre esas cosas se planifican, a veces vienen sin que uno las planifique y las llame, por lo tanto lo ideal es más o menos cumplir con ciertas reglas. Si nos permiten planificarlo, entonces lo ideal es buscar la medicación ideal para la mamá, que esté lo mejor controlada sus crisis, lo ideal que no tengan, pero pueden tener alguna, no digo que no, eso no implica que no se pueda embarazar. Agregar ácido fólico,
mínimamente unos 6 meses antes tratamos de hacerlo, porque el ácido fólico ayuda a la formación del bebé, entonces nos disminuye el riesgo de malformaciones. Y luego que busquen el embarazo normalmente. Lo que sí, durante el embarazo, tenemos que hacer un control muy, muy, muy cercano. Especialmente en el caso de algunos medicamentos que con el embarazo se van muy rápido, muy rápido, muy rápido, y entonces nos ponen en riesgo de crisis. Por eso es importante que haya un contacto directo, diríamos mes a mes. Ahí Rocío me está diciendo que fue mamá hace 2 o 3 días, y ella tuvo un embarazo complicado por esto, porque tenía un medicamento que se le iba muy rápido, entonces se le favorecía crisis, y tuvimos que ir aumentando la medicación, pero bueno, finalmente ella y el bebé están ambos normales y perfectos. Por lo tanto, ese sería el panorama ideal. Ahora, ¿qué pasa si una mujer se embaraza accidentalmente, estaba tomando la medicación, no estaba tomando el ácido fólico? Nada, a seguir adelante. El riesgo de malformaciones en general no supera el 10%. O sea, aún cuando hay riesgo no quiere decir que sea del 90%. Es del 10%. Claro. Tenemos más del 90% de chance que aún en las peores condiciones todo salga muy bien. Por eso es siempre, si se puede, se planifica y se arma bien. Y si no, porque las cosas no se dieron de esa manera, no desesperarnos, nunca sacar la medicación por las dudas, apenas me enteré que estoy embarazada porque va a ser peor. Voy a tener riesgo de crisis, y a veces las crisis son peores para el bebé que la medicación. Y bueno, y ahí ponernos en contacto con los médicos para el manejo. Tal cual. Sí, eso es lo que muchas veces escuchamos de miedo, suspendo la crisis, la medicación. Entonces eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, no. Y hay veces que los médicos lo hacen. Los obstetras a veces no son muy amigos nuestros. Y cuando ven, le llega una mujer que tiene el diagnóstico de epilepsia y que está embarazada, tienden a sacar la medicación. No, no me hagas esto ahora. O sea, ya se embarazó. El mes más complicado para generar malformaciones es el primer mes de embarazo, y es el tiempo que tarda cualquier mujer en darse cuenta que está embarazada, ¿no? Nadie se da cuenta al toque que se embarazó. Necesitan por lo menos un mes, mínimamente, mes y medio. Por lo tanto, el peor periodo ya pasó, por eso no hay que sacar la medicación en ese momento. Bien, buenísimo. Unas últimas preguntas, doctora, le prometo, que habían mandado por Instagram. ¿Cuáles son las peores crisis epilépticas? O sea, eso nos preguntaban, como del cuáles tengo que tener cuidado. No sé si hay unas peores que otras, obviamente, ¿no? Cada paciente tiene la suya y para él será la peor. Las convulsiones tónico-clónicas, obviamente, son las más complicadas, porque son las que se pierde la conciencia, las que se pueden golpear, las que se pueden lastimar, sin duda son las que más hay que tratar de evitar. Ahora, uno puede tener una crisis focal, como la del chico que golpeaba las manos, y esto de pronto ocurrirle en situaciones que no son buenas para él, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté trabajando y que de pronto en el trabajo le pase una crisis con estos automatismos. Esto, cuento la historia de un paciente mío. Él es ingeniero, trabajaba en una empresa, y en sus crisis él tiende a abrazar a la gente. Y se ligó un par de denuncias por acoso, ¿no? Porque no sabían que tenía epilepsia, y al abrazar, entonces para él esa crisis era la peor de las crisis, porque le generaba mucho disconfort. Yo creo que la más importante, y obviamente la convulsión, es la más peligrosa de todas. Las demás, dentro de todo, no tienen tanto riesgo, pero nos pueden poner en situaciones peligrosas, ¿no? Nos pueden poner en esto de que o piensan que estoy robando, o piensan que los quise acosar a alguien, o el otro no entiende lo que está pasando. O sea, es complejo a veces el tema. Las ausencias son las más inofensivas, pues son tan breves que casi que ni se notan. Las mioclonías básicamente también, salvo cuando son muy seguiditas a la mañana y por ahí interrumpen un poquito, pero si no son crisis que son dentro de todo bastante benévolas. Claro, perfecto. Ya que trajo el tema del trabajo, ¿estamos obligados a decir en el trabajo que tenemos epilepsia? Sería lo ideal. El gran problema que tenemos es que hay tanta discriminación aún, que si el paciente lo dice, muchas veces no le dan el trabajo, por más que esté calificado y de sobra para el trabajo, ¿no? Entonces es muy difícil. Hay de todo. Yo creo que aquellos, porque a ver, vamos a poner en números, de 100 pacientes con epilepsia, 70 medicados van a tener una vida completamente normal y no van a tener crisis.
Por lo tanto, ese grupo, digamos, tiene una calidad de vida normal, porque no va a tener demasiados problemas. En esa persona yo por ahí, si corren riesgo de que no le den trabajo, digo, no digas nada, porque las chances que tenés de que tengas una crisis en el trabajo es muy baja. Por lo tanto, ¿para qué decir algo que lo va a meter en problemas? Ahora hay un 30% que siguen teniendo crisis, ¿no? A pesar de los tratamientos y demás, que es lo que llamamos epilepsia refractaria, que por ahí pasa una vez por semana, que por ahí pasa una vez cada 15 días, o todos los días. En ellos, por ahí conviene decirlo, porque va a pasar en algún momento en el trabajo, y se van a generar estas cosas como lo de este chico, ¿no? Que la compañera lo denuncia por acoso, cuando en realidad, porque tampoco sabía ella lo que estaba pasando. El tema está en que hay leyes que van en contra de la discriminación, obviamente, pero no te van a echar porque tenés epilepsia, te van a echar con cualquier otra excusa, digamos, o no te van a tomar con otra excusa. Entonces es un tema complicado. Lo ideal sería que todo el mundo fuera capaz de decir que lo tengo y que no tenga ningún tipo de discriminación por eso, pero lamentablemente esa no es la realidad. No es la realidad acá, ni es la realidad en el mundo entero, ¿no? Eso pasa en todos lados. Totalmente. Buenísimo. Bueno, y dos últimas preguntas. Una que le hacen acá, ¿qué pasa con el aceite de cannabis? Ok. El aceite de cannabis, bueno, es como un medicamento anticonvulsivante, ¿no? Tiene una función anticonvulsivante. Al momento sabemos que funciona claramente en 2 o 3 tipos de epilepsia. En un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que es una enfermedad especialmente de los niños, bastante severa, en otro cuadro que es el Dravet, y en aquellas epilepsias que tienen relación con la esclerosis tuberosa. En esos 3 cuadros ayuda. No quiere decir que cure nada, no quiere decir que sea el control mágico de todo, ¿no? Pero ayuda y bastante. En el resto de los cuadros aún no lo sabemos, ¿no? Porque el cannabis ha sido al revés del resto de los medicamentos, que primero se estudian, se prueban y después salen al mercado. Acá salió al mercado primero y luego fuimos haciendo los estudios, ¿no? Fue como que vino en el camino inverso. Pero bueno, en Argentina tenemos autorización para utilizarlo en todos los pacientes que tengan epilepsia refractaria, o sea, aquellos que, aún tomando la medicación, tienen crisis. No se puede usar solo, siempre es un ayudante de otro medicamento. Todavía hoy no sabemos si se va a poder usar solo alguna vez. Quizás en el futuro se pueda ver que sí, pero hoy todavía no. Y siempre, siempre de ser posible, tratemos de usar productos que sean de buena calidad y que sepamos lo que tienen. Hay de todo en el mercado, ¿no? Porque se presta mucho para la piratería, lamentablemente. Entonces, bueno, hoy por hoy en Argentina hay 2 productos que son farmacéuticos, que están testeados, que se sabe lo que tienen, si uno puede utilizarlos mejor, porque sabemos realmente qué tienen y qué concentración tengo que usar, ¿no? Si no, no sabemos muy bien cuánto dar. Buenísimo. Y la última, que esta nos la habían hecho por internet, ¿qué pasa con el déjà vu? Ok. El déjà vu es como un aura, ¿no? Es el aviso que tienen algunos pacientes de que va a venir una crisis. Ahora, todos los que estamos acá alguna vez hemos tenido un déjà vu, ¿no? Alguna vez hemos entrado en un lugar o estado en un lugar y decir, esto yo ya lo viví previamente. Eso es normal que nos pase a todos, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos todos crisis. Pero en este caso, cuando le pasa a un paciente con epilepsia, hay varias cosas importantes. Primero, se dan muchas veces y siempre exactamente iguales, ¿no? Es una de las características de la epilepsia. Hay muchos tipos de crisis, pero cada paciente tiene la suya y normalmente son siempre iguales. Entonces, generalmente el paciente está haciendo algo y de pronto es una sensación muy vívida de que esta situación ya la viví, se da de la misma manera siempre, dura muy poquitos segundos y luego o corta o progresa con pérdida de conciencia y a lo mejor hasta con una convulsión. Cuando viene el déjà vu solo, es muy difícil saber si es una crisis o no, ¿no? Pero generalmente es el aviso de algo más que va a venir después, ¿no? No siempre pasa, pero muchas veces sí. Genio. Bueno, doctora, agradecerle, porque la verdad que esta charla fue un lujo. Bueno, Un lujo. No sé si alguien quiere decir algo más, damos medio segundo, porque la verdad que nos repasamos de tiempo, era media hora y yo me repasé de tiempo. Acá están hablando mucho de leyes, 2 cositas digo de la ley nada más.
hay gente de Ecuador que me está poniendo, en Argentina la epilepsia está incluida como una discapacidad, pero solamente en aquellos pacientes que no tienen un buen control de sus crisis. O sea, aquel paciente que a pesar de haber usado 1 o 2 medicamentos sigue teniendo crisis, puede aplicar para el certificado de discapacidad. Es en la única situación que la epilepsia es una discapacidad, por un lado. Por el otro lado, hay una ley de epilepsia. La ley de epilepsia, que no me voy a acordar el número, así que no me la pregunten, pero bueno, está en la página del ACE, tiene una parte que dice que se debería hacer cargo, o sea, debería tener cubierto su tratamiento integral por el Estado, o por la obra social, o por la prepaga, o por quien sea, digamos, pero debería ser cubierto el 100%. La ley está reglamentada no en todo el país, solamente en algunos lugares. Capital Federal la tiene reglamentada, por ejemplo, Santa Fe la tiene reglamentada, pero Córdoba creo que también, pero Buenos Aires no, provincia de Buenos Aires no. La ley está reglamentada, pero no se está aplicando. Y eso mucho tiene que ver por 2 cosas. Desconocimiento de los médicos, que muchas veces no le decimos al paciente que está y que tiene que hacerla cumplir. Y por otro lado, porque obviamente todos los que tendrían que pagar se hacen los tontos, ¿no? Las obras sociales, las prepagas, el Estado mínimo también, se hacen los tontos como que nadie sabe. Si nadie me lo pide, no lo hago. Pero la ley está y se podría hacer cumplir. Y lo que nos dicen los abogados que se dedican a esto es que la única forma de que se cumpla es si los médicos empezamos a asesorar a los pacientes y los pacientes empiezan a presionar a sus coberturas y que quizá después de 4 o 5 recursos de amparo que le llegue a una prepaga ya después automáticamente lo empiece a cubrir. Pero bueno, la ley está no en todo el país por igual, nuestro país es federal y por lo tanto si las provincias no adhieren no es válida, y no se está cumpliendo como corresponde. Acá me dice, yo tengo que pagar la medicación 100%, claro, tuviste que hacer los trámites porque la única forma es con el certificado de discapacidad. Sí, eso es algo por lo que también tenemos que empezar a trabajar para que Mucho. no sea necesario. En los últimos tiempos sí. que las medicaciones han encarecido muchísimo, hay mucha gente que ha tratado de sacar el certificado de discapacidad para obtener el 100%. El tema está en que solamente aplican 30% de los pacientes, porque son los únicos que tienen epilepsia refractaria, en el resto le dicen que no. Pero bueno, recordemos esto, la ley de epilepsia existe y en algunos lugares es muy válida y por lo tanto hay que empezar a pedir y presionarla. Es la única manera. Totalmente, totalmente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta charla. No, por Muchas favor. gracias a todos los que se unieron, la verdad que fue un gusto. Y bueno, los esperamos nuevamente con otras charlas. Gracias a todos por ser parte de la Semana de la Epilepsia. Mañana hay 2 charlas más en el canal de la Semana de la Epilepsia. Una charla sobre deporte de epilepsia, sexualidad de epilepsia, y vamos a estar subiendo muchas charlas más porque la verdad agradecemos a todos, la Sociedad Neurológica Argentina, la Liga Argentina contra la Epilepsia, por estar compartiendo toda esta información a la comunidad. Bueno, doctora, agradecerle nuevamente por todo esto. No, a vos también, y gracias a todos por haber participado. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.